ministro coordinar con ella autoinvestidura o cree que fue un error? En realidad fue una cortesía porque, como usted bien indica, la coordinación que ya había iniciado con el congresista Otárola, ¿no es cierto?, continúa el canal que corresponde, que es, como usted bien ha mencionado, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. El ex premier Óscar Eduardo Valdés Tancuart señaló en la sesión del 28 de septiembre de 2016 que vio a su persona y al ministro Luis Castilla salir de la oficina de Nadine Heredia Racón cuando era primera dama. Precísenos si es cierta dicha afirmación y, de ser el caso, detállenos el episodio. Y asimismo, una segunda pregunta. A consecuencia de eso, el señor Óscar Valdés nos refirió que le llamó la atención a usted por sus reuniones sostenidas sin su autorización con la señora Nadine Heredia. Detállenos las circunstancias de ambos hechos. Bueno, no es cierto que haya salido en ninguna reunión en la oficina de la señora Nadine Heredia. Tampoco es cierto que me haya llamado la atención. Lo que sí es cierto es que hubo una convocatoria por parte de Presidencia y Consejo de Ministros en PCM, donde acudimos todos los ministros, y sí el señor, el exministro Valdés nos refirió a todos que había sabido, había conocido que existían algunos ministros que hacían coordinaciones con la primera dama y que pues eso no era correcto, cosa en lo cual por supuesto todos coincidimos y que debíamos coordinar con él. Eso sí ocurrió, pero fue un tema en el cual dentro de una reunión que fue convocada por el ministro Valdés fue efectivamente expresado por él. En esa sesión del 28 de septiembre de 2016, el expresidente de la PCM refiere que tuvo esa reunión justamente con todos los ministros, en donde les prohibió que hablaran o coordinaran con la ex primera dama Nadine Heredia. Detállenos, por favor, cómo se llevó a cabo esa reunión. Como comenté, efectivamente hubo esa reunión, no puedo precisar la fecha, que en la traducción probablemente hay un error que debe ser 2012 o 2013, y como indiqué antes, nos convocó a una reunión, se solían convocar reuniones con todo el gabinete, se presentó y efectivamente nos indicó que había tenido esta situación, de que le habían dicho que había ministros que coordinaban. Para mí fue una sorpresa, en ese momento lo que está manifestando el ministro Valdés indicó de que las coordinaciones se hacían únicamente con él, lo cual efectivamente era absolutamente claro que tenía que ser de ese modo. Si es que el expresidente de la PCM, Valdés Tancuart, realiza esta reunión y les prohíbe a los señores ministros que hable y coordine con la señora Nadine Heredia, y usted da fe que eso así sucedió, entonces pues nadie prohíbe algo que no se realiza, que no se lleva a cabo. Entonces eso significa pues de que esas reuniones habrían llegado a oídos de él, por eso es que los prohíbe. El 1 de junio del 2014, el informativo Latina, en su edición matinal, emite la noticia titulada René Cornejo admite que coordina proyectos de ley con Nadine Heredia. Usted expresó, cito, con ella, Nadine Heredia, entre comillas, lo pongo yo, con ella se coordina proyectos de ley para llevar adelante agendas legislativas en su calidad de presidenta del Partido Nacionalista. Que nos explique por qué motivos se coordinaba con Nadine Heredia los proyectos de ley. Si nos puede señalar qué proyectos de ley se llevó a coordinar con ella, cuáles de ellos lograron aprobarse y dónde se reunían estas coordinaciones con la señora Nadine Heredia para ver los proyectos de ley. Como ya indiqué, la participación de la señora Heredia se daba en el plano político de poder coordinar con los miembros de la bancada. La acción se hacía a través de la bancada. En lo concreto, con relación a la PCM, no hay ningún proyecto de ley que haya sido coordinado a través de ese mecanismo. El 3 de junio de 2014, el informativo 24 horas emite la noticia titulada, textualmente, René Cornejo admite coordinación con Nadine Heredia y otros líderes políticos.
Usted expresó textualmente ante la pregunta del periodista, ¿se reúne con la primera dama como presidente del Partido Nacionalista? Usted respondió, sí me reúno, y del mismo modo con otros líderes políticos para temas que se tratan en el Congreso. En todo caso, aparte de reuniones políticas con la señora Nadine para esos temas, ¿se nos puede indicar con qué otros líderes políticos se reunió para tratar estos temas finalmente de su cartera? Tendría que leer la transcripción específica. En todo caso, lo que se daba y lo que sucedía, como ya comenté antes, es que para efectos de lo que es el manejo parlamentario, pues se hacía coordinaciones de tipo político para ver cómo actuar, qué cosa presentar, que tenía que ver, como digo, con el manejo en comisiones y el manejo en el Pleno, pero la intervención era genérica en el contexto de que tenía la señora un espacio, porque es lo que se discutía en ese momento, porque participaba en el tema político, en el plano político, y es porque era un dirigente político. Y ya no le estoy preguntando sobre la señora Nadine, que quedó claro. El tema es que usted dice, sí me reúno, y del mismo modo con otros líderes políticos, no estamos hablando de congresistas, otros líderes políticos. La pregunta es, ¿con qué otros líderes políticos se reunió para temas que se tratan en el Congreso? La ocasión en que me he reunido con los líderes políticos, con los miembros del Congreso, ha sido a propósito del tema de investidura. Que es cierto, como se ha señalado acá, no me reuní con todos. No olvidemos que el tiempo que hubo entre la primera y segunda votación fueron muy pocos días, dentro de un fin de semana, y pudo concertarse reuniones solo con algunos grupos políticos. Acá estamos hablando, señor Cornejo, no cuando ha sido premier. Estas declaraciones suyas son cuando ha sido ministro de Vivienda. Por lo tanto, le reitero la pregunta. Si es que es cierto, en todo caso esta declaración, o díganos si de repente no es cierta, pues, porque la respuesta que lo tenemos tal y cual yo es sí me reúno, y del mismo modo con otros líderes políticos para temas que se tratan en el Congreso. O sea, ¿con qué otros líderes políticos se reunió? Señor presidente, disculpe, si me puede precisar la fecha. Usted mencionó primero 3 de junio del 2014, en ese momento estaba en la PCM. Ese momento fue que se emitió esa información, pero es relacionado con su gestión como ministro de Vivienda. Señor presidente, tendría que leer la declaración, porque como digo, la presencia de la señora Nadine Heredia, para efecto de cualquier tipo de presencia en el plano político, se dio, en lo que recuerdo, a partir de su designación a finales de 2013 como presidente del Partido Nacionalista. Para reiterarle que nos haga llegar los números telefónicos y de qué operadores utilizó durante su gestión como ministro, durante el gobierno del expresidente Ventura, tanto como ministro de Vivienda como de premier. Básicamente, los teléfonos que habría utilizado para comunicarse también con la señora Nadine Heredia. Y también, si había una comunicación a través de correos electrónicos u otros medios con la señora Nadine Heredia, también sería importante que nos haga llegar esos correos electrónicos. El congresista Johnny Lescano tiene la palabra, luego el colega Segundo Tagle. Sí, presidente, muchas gracias. Y saludar al exministro Cornejo. En abril del 2014, como usted lo explica, se ha coordinado alguna presentación de proyectos de ley con la señora Nadine Heredia. ¿Usted recuerda algún proyecto que se haya coordinado con ella específicamente? Quizás no de la PCM, pero quizás de otro ministerio. Para que conteste, señor René Cornejo. Sí, señor presidente, por su intermedio. No recuerdo alguno en particular. Como digo, esto se hizo en el contexto de esta intervención política que ya he reseñado antes. Entonces, eran proyectos que iba a presentar el Ejecutivo al Congreso para ser aprobados. Para que responda, señor de Cornejo. Se refería en general al contexto que ya he mencionado, el origen del mismo, de lo que es la coordinación con la bancada nacionalista. Por eso le digo, eran proyectos que el gobierno iba a presentar al Congreso. Para que responda, señor René Cornejo.
La declaración era en general con relación, no olvidemos que en ese momento el sentido de las preguntas era, ¿por qué la señora Heredia, ¿no es cierto?, va a tener algún rol? Pues mi respuesta era porque en su rol político se tienen que hacer coordinaciones políticas mínimamente con la propia bancada y que ese era el espacio en el cual podía establecer algún tipo de coordinación. Era un tema genérico, no específico, como ya comenté, del lado del PCM no se dio. Y hasta donde yo conozco, no sé que se haya hecho por algún sector. No, Congresista Johnny Lescano, sí, por favor, a través de la presidencia, si fuera tan amable. Sí. Gracias. Sí, no, yo lo entiendo al exministro Cornejo, pero eran, repito, proyectos que el Ejecutivo iba a presentar al Congreso. Eso queríamos saber. Para que responda el señor René Cornejo. En mi experiencia del manejo del Ejecutivo se requiere un trabajo coordinado con el Congreso y en particular con la bancada de gobierno. Eso significa reunirse con la bancada, con señores congresistas, señores representantes, darles información, darles contenidos, informarles sobre los temas. A su vez también había, una coordinación respecto de la oportunidad en general del manejo de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, cosa que irregularmente se da a través de los coordinadores parlamentarios y hay ocasiones en las cuales se requiere, y pueden ser distintos temas, una conversación, una coordinación entre los miembros del Ejecutivo y los miembros de su propia bancada, digamos, es lo natural. Es en ese espacio donde las coordinaciones, que no son solamente de tipo técnico, sino también de tipo político, ¿no es cierto?, donde podía darse esta intervención, en la medida que, como ya he mencionado, la señora Heredia pues, tenía un cargo político. Congresista Johnny Lescano. Pero, exministro, nosotros quisiéramos que nos precise. ¿Eran proyectos que se discutían con la presidenta del Partido Nacionalista para que el Ejecutivo presente los proyectos al Congreso? Eso queremos saber. Para que responda, por favor, la pregunta es clara, señor René Cornejo. Los proyectos del Ejecutivo se discutían exclusivamente a nivel de cada uno de los sectores y cuando son propuestas del Ejecutivo se discutían y se manejaban exclusivamente a través del Consejo de Ministros. Una vez aprobados se envían al Congreso y en el Congreso siguen un proceso que es parte de las comisiones, es ya aprobado por el Consejo de Ministros y esta discusión en las comisiones y la aprobación a pleno supone una dinámica parlamentaria donde la bancada de gobierno pues tiene una labor con relación a qué, con relación a el tema que ha sido planteado por el Ejecutivo. Y allí, para ser absolutamente preciso, en la definición, en la diseño, en la aprobación de lo que eran las propuestas del Ejecutivo, nunca, jamás, y no correspondía en absoluto que, por supuesto, participe en este caso la señora Heredia, ni nadie ajeno a quien correspondía, que era el gabinete. Congresista Johnny Lescano. ¿Usted sabía que la señora Heredia, como ya es de conocimiento público, tenía mucha amistad con empresarios de la CONFIEP, de otras organizaciones gremiales? Por ejemplo, le pongo el caso del señor Salazar, que él mismo ha dicho que ella lo llamó para ser presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos. O el caso del señor Arosemena, que intervenía en el Palacio en una serie de actividades. ¿Usted conocía esas actividades de la primera dama? Para que responda, señor Cornejo. Sí, señor presidente, por su intermedio no conocía ese tipo de actividades. ¿Nunca vio usted? O sea, porque era... Hasta nosotros, que nunca hemos llegado a Palacio de Gobierno para hablar de algún tema de Estado, nos enterábamos por los medios de comunicación que la señora Nadine Heredia estaba ahí con la televisión salía, esto del señor Salazar. ¿Usted era ministro y no se enteró usted de eso? Señor René Cornejo. Mi atención como ministro estaba dedicada y enfocada en los quehaceres del sector y las obligaciones que me correspondían. Para que continúe con el Johnny Lescano. Sí. Bueno, nosotros sabemos que había bastante injerencia de algunos empresarios, ¿no?, en coordinación con Nadine Heredia, por lo menos eso es público. Dígame, ahora digamos que tenemos la oportunidad de hacer algunas preguntas en torno a estas decisiones de un poco de carácter económico. En su época, pues, desapareció el Banco de Materiales. ¿Se acuerdan? Nosotros protestamos duramente porque era un banco que ayudaba mucho a gente pobre. ¿Quién fue el de la idea para hacer desaparecer el Banco de Materiales?
¿Intervino en alguna reunión política unos empresarios, la señora Nadine Heredia, o solamente fue una decisión de Estado? Para que responda, señor René Cornejo. Fue una decisión de Estado motivada en la situación precaria en que está el Banco de Materiales, donde siendo, como su nombre lo indica, aunque legalmente no era un banco, en realidad porque no estaba bajo la esfera de la Superintendencia de Banca y Seguros, la mayor parte, más del 80-90% de los créditos no eran devueltos y esto había conducido a una situación de falencia al Banco de Materiales, y una decisión operativa, pues lo que se decidió es proceder a liquidarlo y canalizar lo que es la acción de gobierno a través de los mecanismos que se tenían diseñados de subsidio directo, que es techo propio, y el Fondo de Vivienda. Congresista Johnny Lescano. Perdón. Adelante, señor René Cornejo. Sí, no hubo ninguna injerencia ni de empresarios ni de ninguna persona ajena al sector. Entonces, no hubo ningún... A ver, colega Johnny Lescano, por favor, vamos manteniendo las formas, ¿sí? Evitemos que sea un diálogo. Por el interior de la presidencia, por favor. Gracias. Sí, a través suyo, siempre presidente. Es que a veces nos más cómodo preguntar directamente, ¿no? Más Pero hay formas, colega, y sí, usted conoce. Sí. Entonces, usted se ratifica que no ha habido ninguna interferencia de empresarios, del aparato político del Partido Nacionalista en esta puntual decisión. Para que responda, señor René Cornejo. Por el tema de la presidencia, efectivamente, no hubo ninguna intervención de alguien ajeno a lo que era la gestión del sector. Para que continúe, colega. A través de su presidencia, esa cartera de prestatarios del Banco de Materiales, quisiéramos escuchar de su propia boca, ¿a dónde fue a parar? Señor René Cornejo. Para dar una respuesta precisa, porque este es un tema muy específico que corresponde al manejo de una liquidación, pues haré llegar por escrito la respuesta a la pregunta, señor congresista. Adelante, colega Johnny Lescano. Esperemos que lo haga por escrito. Y finalmente, ¿la señora Heredia no tuvo nada que ver con esa decisión, el ministro? Responda, señor René Cornejo. Por su intermedio, en absoluto. Gracias a usted, congresista Johnny Lescano. Congresista Segundo Tapia, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. ¿En qué circunstancias se produce ya el cese de su cargo como primer ministro? Y si tuvo alguna intervención Nadine Heredia. Y la segunda es, en los 3.500 correos de los Cornejo Lins, que se denominan, ¿no? ¿Existe comunicaciones ahí a través de correos que ahora ya es público, los Cornejo Lins, entre usted, la ministra sí existen, y también con Nadine Heredia en esos 3.500 Cornejo Lins, y específicamente un tema pequeño, pero es la huelga médica, ¿no? Queríamos si usted nos manifiesta acá si existen también las comunicaciones con la señora Nadine Heredia, ¿no? Para que responda, señor René Cornejo. Sí, con relación a la primera pregunta, como ya lo había adelantado, fue mi valoración de la situación política que debía renunciar. Me reuní en 3 oportunidades con el señor presidente de la República y pues presenté mi renuncia y esta se tramitó como corresponde. Por supuesto, no hubo ninguna intervención de ninguna persona, además del señor presidente. Con relación a los correos, pues no he revisado los 3.500 correos. La prensa estoy seguro que sí lo ha hecho. Si acaso se encontrara algún correo, seguramente sería de algún tema que no tiene que ver absolutamente nada con lo que es la gestión. No tiene nada que ver. No habiendo más intervenciones, agradecemos la presencia del señor René Cornejo Díaz. Suspendemos brevemente la sesión. Invitamos a retirarse cuando usted lo crea conveniente. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, le agradezco a los señores congresistas. Se ha suspendido por breves instantes la sesión